Dentro del marco del contrato que se maneja con la empresa Coviandes, el proyecto de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, se estableció la aplicación de 3 tipos de procesos constructivos para la realización de 13 puentes, que se construyeron dentro del marco del consorcio de la doble calzada. La longitud de todos los puentes juntos es de 1.162 metros, y en ellos se establecieron 3 tipologías de construcción. La primera tipología de puentes es la de vigas tipo I postensadas, de las cuales hicieron un total de 10 puentes, con una longitud aproximada de 765 metros lineales. La segunda tipología aplicada fue la del puente tipo viga cajón postensada, que se encuentra en el sector 3A con una longitud de 230 metros. Y la tercera tipología, y la más importante, es la del puente extradosado, que tiene una longitud de 167 metros. La cimentación entre todos los tipos de puentes es parecida, porque todos ellos tratan de llevar las cargas a los estratos más competentes mediante el sistema de pilotaje. Para los puentes que tienen que ver con viga tipo I y tipo viga cajón, los pilotes son de aproximadamente 1,50 de diámetro y de profundidades que van hasta los 28 metros. El puente extradosado está cimentado sobre 4 pilotes de 3 metros de diámetro, cada uno con una profundidad de 28 metros, en donde se estableció una zapata que corona los 4 pilotes, de dimensiones aproximadas de 13 por 13 metros por 3,50 de altura. Posterior a este proceso, se levanta una columna en sección rectangular hueca, de aproximadamente unos 25 metros, y se inicia la superestructura con la construcción de la viga cajón desde la columna hacia los estribos de manera simultánea. El puente extradosado tiene una connotación muy especial, ya que es el segundo en el país de su tipo por la configuración que éste tiene, la cual se caracteriza por poseer una serie de voladizos sucesivos adicionando un sistema atirantado, lo que da como resultado una especie de puente híbrido, aprovechando lo mejor de ambas características. Los cables son 8 cables por cada tramo. Al ser una columna central tenemos 2 tramos que van a ir apoyados sobre los estribos a cada lado. El puente es excéntrico y uno de sus tramos es de 67 metros y el otro es de 101.50. Los puentes que fueron construidos por el método de viga cajón fueron concebidos para hacerlos en una sola celda y con postensado para así cubrir grandes longitudes que pueden llegar hasta los 37 metros, lo que facilitó su proceso constructivo. Además de ello, en la construcción de estos puentes, la cimentación fue mejorada gracias a la construcción de menos pilotes, aboliendo zapatas y mejorando la estructura de la columna. A pesar de que las columnas son muy altas, la esbeltez de las mismas no es ningún problema para la estructura general. Los puentes de tipología convencional compuesto por vigas tipo I y postensados es la que más se utilizó en la mayoría de los puentes. Estos tienen el mismo tipo de cimentación con una zapata de aproximadamente 10,60 por 6 por 2,50 de altura y columnas de 1,50 por 6, que pueden llegar hasta una altura de 18 metros dependiendo de la topografía del terreno. Las columnas se coronan con una viga cabezal que es quien recibe las vigas postensadas que posteriormente van a recibir la losa. Y por último la rodadura asfáltica del puente. No está dentro del alcance hacer vías industriales que llegaran hasta los sitios de los puentes, lo cual implicó hacer una gran cantidad de accesos peatonales con escalas y con barandas que realmente hacían bastante difícil el trabajo por el acceso del personal, por el acceso de los materiales
y por el acceso de los equipos. En conclusión, por el acceso de todos los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto. Para la construcción de las vigas y montaje de las mismas, se utilizaron varios sistemas dependiendo de la accesibilidad a las zonas donde los puentes se estaban construyendo. En los puentes tipo viga y postensado, se utilizó la fabricación de las vigas en patios cercanos, donde una vez construidas estas vigas, el traslado de estas se hacía mediante rieles y carros para luego su posterior colocación mediante una viga de lanzamiento previamente instalada en el puente. Después, usando el sistema de cama bajas y grúas, se realizó el respectivo montaje en el puente. Otro sistema que se utilizó para la construcción de las vigas fue fabricarlas en el sitio mediante cimbras autoportantes en toda el área de la luz, en donde se montaba la cimbra para las 4 vigas y posteriormente se construía la losa. También se utilizó el sistema de hacer una sola cimbra dentro de la luz para fabricar las vigas e irlas desplazando hasta sus sitios hasta terminar las 4 o 5 vigas que correspondían a la luz en cuestión. El proceso de las losas inicialmente se inició con losas construidas en sitio mediante formaletería directa, utilizando tableros y madera para ejecutarla. Posteriormente se cambió el sistema a uno más práctico, utilizando steel deck, y en los voladizos se utilizaron pie de amigo anclados a las vigas principales. En los acabados del puente se instala New Jersey de protección vial, andenes de circulación que van adosadas, las canalizaciones para la iluminación, media tensión, sonido, señalización y demás actividades que tienen que desarrollarse dentro de la obra. Y finalmente, las barandas metálicas, que ya es el toque final de los puentes.